Buenos días para todos. Vamos a comenzar el día de hoy con la presentación que tenemos en delitos menores. Así que lo primero que vamos a hacer es un ejercicio en la explicación de garantías, an explanation of the rights advisement, una explicación de las garantías. Vamos a hablar un poco más adelante también por qué razón le llamamos garantías y no derechos, que muy posiblemente es como lo estaban pensando, que quizás se tendría que interpretar. Y dentro del video que vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es solamente repetir exactamente lo que estamos escuchando, sin agregar nada, solamente repitiendo exactamente lo mismo que estamos escuchando. Así que, como lo hemos hecho anteriormente, recuerden no pararse. Si en determinado momento se vuelve demasiada la información o se vuelve confusa, respirar y una vez más volver a entrar. Y este video lo vamos a trabajar durante toda esta clase. Va a haber mucho vocabulario. No se preocupen si no saben qué significa una que otra palabra. Lo que sí les voy a pedir es que vayan viendo al pie de la pantalla los subtítulos, ya que los tenemos ahí. Si es que los quieren ver para saber exactamente lo que está diciendo esta persona. Así que vamos a respirar y comenzamos. And now, this is the disposition. You will be pleading guilty to count 6, first-degree criminal tampering, 18-4505 CRS, a misdemeanor class 1. Number 1, the undersigned acknowledges that he is a defendant in this case and that his true name is as stated above. 2, the following is a statement of the rights which the defendant has in this case. A, you have the right to enter a plea of not guilty and have a trial in this case either to a court or to a jury. B, you have the right to be represented by your attorney throughout the trial and at all proceedings leading up to the trial. C, if you do not have the means to hire an attorney, you can ask the court to appoint one for you without cost to you, and one will be appointed. D, you are presumed innocent of the charges pending against you, and that presumption of innocence will remain with you throughout the trial until the prosecution presents evidence to prove you guilty beyond a reasonable doubt. E, at the trial, you have the right to confront the witnesses called to testify against you and to cross-examine those witnesses. F, you have the right to present evidence in your own defense at the trial and to compel the attendance of witnesses by subpoenas issued by this court. G, you have the right to remain silent at the trial or testify in your own defense as you choose. If you choose to remain silent, your silence cannot be used against you. H, after the trial is over, you have the right to appeal to a higher court to review the judgments of the court. 1, I have read and understand the elements of the offenses and the penalties of the offenses. I understand that the state would have to prove each element of the offense beyond a reasonable doubt before I could be convicted of the offenses in a trial. I am entering a plea of guilty to the offenses. 2, I am entering my plea of guilt voluntarily and not as a result of coercion or undue influence on the part of anyone. There has been no force, threats, or promises made to me to cause me to enter this plea. 3, I understand that the court will not be bound by any representations made to me by anyone concerning the penalties to be imposed
or the granting or denial of probation, unless such representations are included in a formal plea agreement approved by the court. 4, I acknowledge that there is a factual basis for this plea, or if this plea is a result of a plea bargain, I have waived the establishment of a factual basis for the charge. 5, at this time, I am not under the influence of any drugs, intoxicants, or medication which could interfere with my ability to understand the advisements given in this form. 6, I understand that if I am not a citizen of the United States, this guilty plea can cause deportation, exclusion from admission to the United States, or denial of naturalization or other immigration consequences. If you are currently serving in the United States Armed Services, or you are a veteran of such services, you may be entitled to receive mental health treatment, substance abuse disorder treatment, or other services. I have acknowledged that I have read and understand the advisements of rights in sections 2 above, and I understand by entering my plea of guilty to the charge, I am waiving and giving up all the rights set forth in section 2 above. I also acknowledge that I have read and understand the statements in section 1 and 3 above, and those statements are true and correct. Please sign here. Okay, there was lots of information, lots of very good vocabulary, and this is expected on a regular basis. Now, the explanation of rights is something that we get to see all the time. And I know that if you haven't interpreted before in a legal setting, probably you're not familiar with some of the vocabulary. And even if you are, maybe you never had a chance to interpret this vocabulary. And let's go ahead and talk about the vocabulary. And then we're going to give it a try and interpret. Do you have any first impressions, Cynthia? No, just that it was really long. Yeah, I kind of got tossed around a little bit in my repeating, but the subtitles were really helpful, because then I was able to go back and read what she said and then try and catch up. That's very good. That's very good. You know, that's the purpose of this class, so that you can start to get familiar with the vocabulary. It seems longer because maybe you're not that familiar with this vocabulary. When you're not that familiar with the vocabulary, it seems so long. I remember some of the times that I was thrown into the arena in certain interpretations, and I wasn't exactly very familiar with the vocabulary or the subject matter that they were discussing. And at those times, it really felt like so long. And I was thinking, it's like, when is this going to be over? Can we have an earthquake or something in order to stop this? Because it really felt like it was never ending, and I was feeling like so stressed out. Yeah. So I totally understand what you're saying. Elena, what's your take on this? How long do you think it was? It was really long. I didn't get to catch all of it, and a lot of the vocabulary was unfamiliar. I heard the words, but at the time that I am trying to write things down, I am thinking in my head, I don't know how to say that word in Spanish. And I'm just get stuck in that one word, and then the next one, and then the next one. And all of a sudden, yeah, I'm all behind. We usually think that something tends to be longer. I said before, when we're not very familiar with the vocabulary, which it was the case in this situation. Now, something that you need to know is that at the very least, you're expected to do non-stop simultaneous interpretation for at least 10 minutes. Wow. So without any breaks.
Mhm. And yes, in our office, we usually alternate every half hour. So you're interpreting, for half an hour, and we're expecting somebody to be taking pauses, like breathing and whatnot. So it's not like you're, speaking all the time. There will be certain little pauses, natural pauses when somebody's talking. And yes, there are some times that some people, they don't have those many of pauses, but we Yeah. have to be ready. This will be like running a marathon. If I was to ask you, run a marathon right now, just get up and go. Of course, very likely, I don't think I can do a mile, to be honest with you, because I need to train. And that's the purpose of this class. Mhm. We're training not for a marathon, for longer than that. So we need to demystify some of the vocabulary, because once it comes, once it is commonplace to us to be interpreting certain of this vocabulary, then at that time it is like so natural, and then you're thinking, come on, speed it up, speak up faster. But right now, in this exercise, we have it recorded in 4 different speeds. I'm sorry, 3 different speeds. And Mhm. this one is 160. This is one that is considered the fastest. However, please know that because this is so commonplace, many of attorneys fly through it like 180, maybe 200 words a minute. When we're not going to do it, that fast. Maybe we'll have a recording eventually, but for the purpose of this class, 160, it is the appropriate speed. And let's go ahead and review everything that she was reading. She started to read not from the top of the document that you see here, but rather where it says disposition, the area that I'm highlighting. I'm going to go ahead and interpret this side translate. Basically, I'm going to be reading it and interpreting it into Spanish so that you can see and go ahead and write anything that you think that it will help you, particularly if you're not familiar with a certain word or maybe a certain phrasing. There are some times that a whole sentence has to be restructured in your head in order to make it make sense in Spanish. And we're going to do that. So let's go ahead and continue with this. Count 6. What I usually use is acusación número 6, because charges, acusaciones, you've been charged with 6 counts. Se le han presentado 6 acusaciones o lo acusan de 6 cargos. In this case, acusación works very well. Acusación número 6, and I need the word número in order for me to make it make sense. And I know that last week, no, on the first week, we saw the word tampering. Does anybody want to help me with that? Manipulating, I think. There was another word that we said after that. Modificación, Modificación, yeah. alteración. Remember that it also means soborno. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me dijeron que le ibas a dar $10,000 a esta persona para que no se presentara a testificar. Eso, a pesar de que no le diste el dinero, se considera un soborno. Yes, you can call it a bribe. However, a bribe por soborno, it applies very well in political issues. But in this situation, it will be tampering. Now, se te acusó de que le diste $10,000. Eso se considera como un soborno para el testigo. So you've been charged now because you were given $10,000 to this person. Now you're going to be charged with tampering for trying to pay this person $10,000. Entonces hay unas ciertas ocasiones en las cuales podría llamársele soborno. El término de todas las opciones que tenemos para la palabra tampering, la que mejor funciona como más neutral, cuando no tenemos los detalles, o sea, ¿pero por qué? Entre más sabemos de lo que se está diciendo, entonces podemos tomar una mejor decisión qué palabra utilizar en español. Pero la más neutral es influenciar. Entonces, como yo no sé de qué se trata, voy a utilizar la palabra influenciar si más adelante resulta que tengo más información
y ya me puedo dar cuenta que podría ser modificar, alterar o sobornar, entonces podría aplicarla correctamente. Pero cuando no estoy muy seguro, me voy a ir por mi círculo concéntrico más grande que tengo dentro de este término y que va a ser influenciar. Entonces, les voy a pedir que cuando les toque interpretar, si no tienen información suficiente, que digan influenciar. Se le acusa de la acusación número 6, influenciar en primer grado. La palabra criminal, lo puedo decir si quiero, y puedo decir la palabra delictivo, y de ser así, y lo quisiera yo agregar por alguna razón, porque ya que dije la palabra acusación, ya se entiende que es algo penal, y sería redundante agregar eso. Quiero que se acuerden del dicho en inglés y cómo lo decimos en español, de you're barking the wrong tree. I'm sure you heard that one before. Listen, don't do that. You're barking on the wrong tree. Have you heard that expression before, Cynthia? Yes, I have. Barking up, yes, barking up the wrong tree. Elena, have you heard that expression before? Yes, I have. Uh-huh. And can you tell me, how do you think that is said that in Spanish? Español. If you don't know, that's okay. We'll go ahead and review it. No, I But can't what it means, right what now. does it mean? You're barking up the wrong tree. What am I trying to say with that? You're talking to the wrong person, Or you're doing something useless, right? right? It's like, oh, no, you are going in the wrong path. That's useless. Whatever you're doing, there's no point in doing that. Now, the way to say it in Spanish, and please write it down, but hopefully you can get the visual. But barking up the wrong tree, en español, es darle de comer al burro muerto por la cola. Se pueden dar cuenta de la redundancia. Darle de comer al burro muerto ya de por sí ya es algo inútil, y darle de comer al burro muerto por la cola todavía es, peor. Entonces ya con eso no hay manera de que se te pueda olvidar. Darle de comer al burro muerto por la cola. You're barking up the wrong tree. Muy bien, entonces en este caso, a mí me parece que es redundante cuando estoy tratando de interpretar la palabra criminal and then count, ya de por sí suena a una cosa delictiva. Entonces, acusación 6, but let's say that I want to add that word criminal tampering for whatever reason. It won't make me feel more satisfied, or maybe at that time it seems to me that would be the right thing. And then in that situation, acusación 6, influenciar de manera delictiva en primer grado. Muy bien. And then everything else here, 18-4, 18-4, 18-4-505, CRS means Colorado Revised Statute. Entonces, de los códigos revisados de Colorado. M1 significa delito menor, nivel 1. Entonces, apaguen sus micrófonos, por favor repitan, sus ojos vean la página que tengo yo aquí, y conforme la están viendo yo lo voy a estar interpretando. Nunca lo he interpretado este documento, entonces van a ver cuál es mi proceso mental. Ojalá que puedan ver un poquito dentro de esa ventanita cómo les va a ayudar. Y lo que voy a estar haciendo, que les puedo decir de una vez ahorita, es de que mis ojos no van a estar viendo solamente palabra por palabra, sino mis ojos van a estar absorbiendo el bloque completo de la oración. Porque a lo mejor tengo que irme hasta el final para después leer todo lo que se encuentra acá. Entonces, la primera, y vamos a detenernos conforme vamos pasando con algunas cuantas palabras. The undersigned, that means the person who signed at the bottom. En español, el infraescrito reconoce que él es el acusado. The defendant, el acusado. Please go ahead and write down all of those words that you want to make it part of your vocabulary. If you have any questions, once we stop, please go ahead and ask, or you can email them to me and I'll be happy to reply to those emails and share them with everybody else.
El infraescrito reconoce que él es el inculpado o el acusado, las dos funcionan. Para serles sinceros, para serles sinceras, la verdad está que siempre digo el inculpado, pero acusado funciona completamente bien. Es como decir carro, coche, es la misma cosa. El infraescrito reconoce que él es el inculpado en este caso y que su nombre, digo su porque significa hombre o mujer y no tengo que decir él o ella. Es redundante, no me sirve de nada. ¿Y qué es su nombre? Es realmente el nombre declarado anteriormente o en la parte superior, above, en la parte superior o anteriormente. And yes, there are some times that I will make it shorter, and there will be some times that my interpretation will be slightly longer. I may use more words, but I will feel satisfied that it's totally making total sense in Spanish to me. A continuación se encuentra una declaración de las garantías. Let's go ahead and stop here for 1 second. Derechos, no. Garantías, sí. ¿Por qué? Remember that in English we have 3 words to describe derechos. One of them, yes, it could be in certain instances, right. But what about entitlement? She feels that she's so entitled, or he feels, you know what, you are entitled to do whatever you want with your house. Usted tiene el derecho a hacer lo que usted quiera con su caso. In that case, yes, derecho, entitled. Prerogative, that's another one. My prerogative, eso es mi derecho. Well, if you want to participate in the class or not, that's your prerogative. Eso es tu derecho. Entonces, remember the following. If you are to read any constitution in any Spanish-speaking country, you won't see the word right, but rather garantías. Las garantías de la Constitución, that will be the Bill of Rights. Las garantías constitucionales, the Bill of Rights. It sounded very odd to me the very first time that I heard somebody saying, you will be waiving your rights, va a renunciar a sus derechos. Yo no quiero renunciar a mis derechos. A mis garantías sí, pero a mis derechos no. Me sonaba a mí demasiado raro. Y estudiando un poco fue como me di cuenta de esto. Entonces, cuando se trata de cualquier cosa que tenga que ver con la Constitución, de cosas legales, garantías, tiene la garantía de lo que sea. Lo siguiente es una declaración de sus garantías, las cuales un inculpado tiene en este caso, o tendría, me sonaría un poco mejor. A, tiene la garantía a prestar, to enter, una admisión de no culpable, o una declaración de no culpable. I made a mistake right there. I'm going to tell you what was my mistake, that I didn't read ahead. So I was just, instead of anticipating, I was reading ahead. Una vez más, tiene la garantía a prestar una declaración de no culpable y pedir que el caso sea examinado, en este caso, ya sea ante un tribunal o un jurado, que su caso sea examinado en vez de sea llevado a juicio. Lo puedes decir también. Los casos son examinados en juicios. Cases are tried during trials. Hopefully that will make you remember how I'm interpreting right now. Llevar a juicio, yes, it works very well, but it's good to have that word, pedir, examinar, que quiero que mi caso sea examinado. I want to take my case to trial. Durante la examinación del caso, while the case was on trial, es una cosa que se escucharía muy comúnmente durante un juicio. Una vez más, y pedir, have a trial, y pedir que su caso sea examinado en juicio, ya sea ante un tribunal, court, un tribunal o un jurado. Cuando estamos hablando de courtroom, esa es la sala.
Cuando estamos hablando, por ejemplo, de courthouse, se iba a llamar los juzgados. En los países latinoamericanos uno se presenta al juzgado. ¿Sabe qué? Si quiere pelear este caso, lo tiene que pelear en el juzgado. You have to fight for it or try it in the courthouse. B. Tiene la garantía a ser representado por un abogado durante el juicio y en todo trámite que lo lleve a esa examinación en juicio. Trámite, proceedings, trámite. Y lo voy a repetir una vez más, tiene la garantía a ser representado por un abogado a través del juicio o durante el juicio y en todo trámite que conlleve, leading up to, que conlleve, dos palabras en español, que conlleve es una sola palabra, conlleve, al juicio. C. Si usted no tiene los medios para contratar a un abogado, le puede pedir al juzgado que le nombre uno, sin costo alguno para usted, y uno se le nombrará o se le nombrará uno. La otra cosa que es muy importante aquí, tenemos una conjugación muy común en el español, sobre todo en Latinoamérica, que se llama periperfecta. La conjugación periperfecta suena muy técnico, pero lo van a reconocer inmediatamente. One will be appointed. Se le nombrará uno. Esa es la conjugación en futuro perfecto, pero de la manera periperfecta, que es lo más común, se le va a nombrar uno. Presumed innocent, se le va a considerar, presumed, se le va a considerar inocente de las acusaciones pendientes en contra suya, y esta presunción de inocencia se mantendrá con usted durante la examinación en juicio hasta que la Procuraduría, the prosecution, la Procuraduría. Si dicen el fiscal está bien, porque ya ciertamente ahora se está utilizando más. A mí me confundía bastante hace casi 30 años, porque fiscal, cosas fiscales son cosas que tienen que ver con el fisco, cosas de los impuestos. Pero por alguna razón, una persona optó por decirle fiscal, le sonó correcto por alguna razón, y después ese error se perpetuó, o esa pequeña sutileza se perpetuó. No significa que prosecution no vaya a ser fiscalía en ningún momento, pero se empezó a perpetuar. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, pueden contestar la persona que quiera. How would you interpret into Spanish the word mermaid? Sirena. Muy bien. Y aquí está una cosa súper interesante que les voy a decir, que están equivocadas, y les voy a explicar por qué. Esa es una equivocación por un mal intérprete, que ya ahorita ya lo heredamos todos nosotros. La palabra, because remember that in English we have mermaids, we have sirens. So what is the difference? A mermaid, half fish, half women, or half woman. And a siren, it will be half bird, half woman. Now, en español sí tenemos la palabra sirena, que podría ser también la mitad ave, la mitad mujer. Entonces, mermaid son nereidas. Y aquí está la cuestión súper interesante, que fue en el siglo XVI, si no mal recuerdo, quizás en el XVII, un pintor, lo tenía escrito anteriormente, ahorita no lo recuerdo, lo voy a buscar una vez más, pero un pintor escuchó la fábula acerca de las sirenas, y él lo que pensó, oh, me suena a mí como que lo recordó mal, y le puso mitad mujer, mitad pez.
y le puso la Sirena en vez de la Nereida. Entonces, eso se volvió después un error que ya al momento, obviamente yo no voy a decirle a una persona, si me dice, bueno, es que estamos viendo la película La Sirenita, no me voy a imaginar una mitad ave, mitad mujer, me voy a imaginar la mitad pez, la mitad mujer. Y en español tenemos que utilizar esas dos palabras, la palabra sirena para describir las dos cosas. Pero aquí lo que sucede es que cuando queremos hablar de la que es mitad ave, entonces tenemos que especificar que se trata de la mitad ave, mitad mujer. Si no, lo primero que le viene a uno a la mente es lo que es muy popular, mitad pez, mitad mujer. Y aquí, otra vez más, por eso hablaba de la fiscalía. La procuraduría funciona bien. Si dicen fiscalía, no pasa nada, está todo bien. Procuraduría es a mí lo que me suena más correcto. Voy a repetir una vez más. Y la presunción de inocencia se mantendrá con usted a través del juicio y hasta que la Procuraduría presente pruebas para demostrar su culpabilidad. Y aquí esta es una que vamos a tener que hablar rápidamente, beyond a reasonable doubt. Podría ser más allá, por beyond, más allá de una duda razonable. Está bien. Lo pueden mejorar un poquito, decir más allá de una duda racional, pero sería mucho mejor si dijeran superando una duda racional. Beyond, superando una duda racional. Al momento del juicio, usted tiene la garantía to confront. Please go ahead and write it down. Significa carear. Durante el juicio tiene la garantía a carear a los testigos que se llamen a testificar en su contra. En su contra, y aquí ya está todo esto. Y contrainterrogar esos testigos. Tiene la garantía a presentar pruebas en su propia defensa durante el juicio o en el juicio. Las dos funcionan muy bien. And to compel means to force. Y forzar la asistencia, the attendance, la asistencia de testigos by subpoenas, por medio de citatorios, by subpoenas, por medio de citatorios, issued by this court, emitidos por este juzgado o por este tribunal. Si llegan a decir corte, no es el fin del mundo, pero de preferencia la palabra más neutral es tribunal, dependiendo de lo que se esté diciendo. Lo voy a decir una vez más sin detenerme. Tiene el derecho a presentar pruebas en su propia defensa durante el juicio y forzar la comparecencia o la asistencia de testigos por medio de citatorios emitidos por este tribunal. Tiene la garantía a permanecer en silencio, pero aquí es una cosa que me molesta mucho. To remain silent no es necesariamente eso, y lo que se van a dar cuenta es de que mucha gente se confunde con eso. ¿Cómo? O sea, no tengo que hablar nada, no tengo que decir nada. ¿Qué tal si me quiero defender? Créanme que me tocó más de una vez personas que se confundían con eso. Entonces, estuve investigando y resulta, por ejemplo, en México, que se me hace muy coherente. Tiene la garantía a no estar obligado a prestar ninguna declaración. Tiene la garantía a no rendir una declaración o a no prestar una declaración, not to give an statement. Y eso básicamente te está diciendo que no estás obligado a tener que dar explicaciones. Pero si dicen permanecer en silencio no es el fin del mundo, tiene la garantía a permanecer en silencio durante el juicio. Otra vez, eso me molesta. Tiene la garantía a no prestar
ninguna declaración durante el juicio o a testificar en su propia defensa si deseara hacerlo o como usted guste, as you choose. Si usted opta por permanecer en silencio o si usted opta por no prestar una declaración, el no hacerlo o el no prestar una declaración o permanecer en silencio no podrá ser utilizado en contra suya. Después de que el juicio termine, tiene la garantía a presentar una apelación a un tribunal superior para que repase los fallos de este tribunal, the judgments, los fallos de este tribunal. Recuerden que fallos significan los dictámenes, ¿verdad? Cualquier cosa que se dé como una determinación judicial. Entonces, los fallos, está bien. La siguiente, he leído y entiendo los elementos de los delitos y las sanciones, las penalidades, está bien, y las sanciones de los delitos. De las ofensas suena raro, muy raro, porque las ofensas suena como que me ofendieron, ¿no? Like I was cussed at, or I was offended, pero no como una cuestión penal. De los delitos. Entiendo que, and please note that this word was capitalized at the first letter. Entonces eso significa que el Estado, está bien, la Procuraduría también se podría decir. And when you see the word the people of the state of Colorado, for instance, si estuviera en minúsculas, people sería con letra mayúscula, con la primera letra mayúscula, y en este caso, the people doesn't mean la gente. Hay gente que le pone el pueblo, a veces podría funcionar como pueblo, pero en los países latinoamericanos se utiliza la sociedad. Entonces, por ejemplo, esto yo lo interpretaría la sociedad del estado de Colorado en contra de quien sea. He leído y entendido los elementos de las acusaciones y las sanciones de estos delitos. Entiendo que el Estado tendría que demostrar, to prove, demostrar, tendría que demostrar cada uno de los elementos de los delitos superando una duda racional antes que se me condene, I could be convicted, o que se me pueda condenar de este delito en juicio. I am entering a plea of guilty to the offenses. Voy a presentar una admisión de culpabilidad a los delitos. A plea es una admisión, sobre todo cuando es una admisión de culpable. Cuando sabes que es a plea of guilty, no puedes tomar la palabra a plea by itself, because could be a plea of not guilty. Entonces, a plea of guilty es una admisión de culpabilidad. A plea of not guilty, un rechazo de admisión de culpabilidad o declararme no culpable. Esta parte no la brincamos porque no tenía realmente que ver con nosotros. Jorge, Esto, I have dígame. a question really quick. Ujú. ¿Cómo se diría like a plea deal? Like if you're going to accept like a plea deal. Un acuerdo declaratorio. Podrías decir negociación, es como la palabra más neutral, pero un acuerdo declaratorio es el que funciona mejor. Con el tiempo ya me he dado cuenta que siempre lo interpreto así. You're being offered this plea deal. Se le estaba ofreciendo este acuerdo declaratorio. Podrías decir negociación, podrías decir trato, pero acuerdo declaratorio es el que funciona mejor porque lo que también queremos, no tenemos que bajar el nivel del vocabulario, queremos hacerle sentir a la persona, oye, esto es una cosa legal, estamos hablando de una cosa seria. Entonces, ¿me puede decir cuál es el acuerdo declaratorio? Can you tell me what was the plea deal? Ah, muy bien, fue esto o lo que haya sido. Entonces, me voy a declarar culpable
Y aquí quiero que se den cuenta que esto es un adverbio. Y los adverbios los vamos a reconocer en inglés porque siempre terminan en la palabra li. Y lo que les voy a pedir durante esta semana, cada vez que se den cuenta que tienen un adverbio en inglés y lo tengan que decir en español, rómpanlo y digan de manera voluntaria, por ejemplo, de manera regularly, de manera regular. Pueden decir también de modo regular, ¿verdad? O de manera o de modo voluntario. Pero quiero que utilice la palabra manera, lo que sea. Y durante este ejercicio voy a procurar hacer eso. Voy a declararme culpable de manera voluntaria y no como resultado de coercion. Se puede decir coerción, pero no les voy a pedir que lo digan así. Les voy a pedir que digan coacción, una sola palabra. Coacción. ¿Sabes qué? A mí me coaccionaron para que me declarara culpable. I was coerced to plead guilty. Entonces, y no resultado de una coacción ni influencia indebida por parte de nadie. Por parte de nadie o de alguna persona, pero ahí tengo que agregar más palabras. There has been no force, no se me ha forzado, amenazado. And then here, please note the following. This is something very important. It's very tiny, and it happens all the time. And you can tell when somebody's thinking in English before interpreting when they make the following mistake. Here, you have a negative, and then eventually you have an or. When that happens, this one has to stay negative, and this one has to be negative too. No ha existido o no existe fuerza, amenaza, ni promesas. Ni promesas. So remember, if you have a negative at the beginning and eventually you find an or, will have to be ni en vez de o. No existió fuerza, amenazas, ni promesas que me provocaran, to cause me, que me provocaran a admitir culpabilidad o prestar esta admisión de culpabilidad. Entiendo que el juzgado will not be bound, no va a estar ligado by any representations. Representation in this case no es representación, sino declaraciones. Well, I'd like to make a representation. Quisiera dar una declaración o quisiera declarar algo. Entiendo que el tribunal no debe estar ligado a ninguna declaración que se me haya hecho por parte de nadie sobre los castigos a ser dictados o a ser impuestos, o que se me conceda, or the granting, o que se me conceda o niegue probation. Please write it down. Condena condicional. And please remember, don't believe me, look it up. Just go ahead and type in Spanish. ¿Qué significa condena condicional? Once you read what it means and you ask in English, what is probation? The two explanations will make sense, and then you will realize that you have to marry them. Que se le conceda o niegue la condena condicional, a excepción que estas declaraciones sean incluidas en mi acuerdo declaratorio, in a formal plea agreement, en un acuerdo declaratorio. You can add formal, está bien. Really, you're not really adding anything, porque acuerdo declaratorio ya suena formal, aprobado por este tribunal o aprobado por este juzgado. Jorge, te interrumpo. Dime. Jorge, te interrumpo. Probation officer, ¿cómo se dice? Agente de libertad condicional. Ok. En eso batallé algo la semana pasada. No supe cómo traducirlo.
un Okay. agente de libertad condicional. Tienen que saber que yo me he dado cuenta que la primera vez que yo interpreto la palabra probation, probation officer, un agente de libertad condicional. Luego podemos hablar un poquito más acerca de eso. Pero cuando tengo que interpretar la palabra nada más probation, well, maybe you will get probation in this case. Entonces, de la manera como yo lo interpreto, es de que en este caso quizás le van a permitir la condena condicional, que en inglés se dice probation. Y de ahí ya hago yo mi anclaje. Esa es una técnica muy importante en interpretación. Tenemos que hacer pequeños anclajes. Ese pequeño anclaje, la primera vez, nos tardamos más en decirlo, pero más adelante ya puedes estar tú utilizando la palabra que tú vas a estar utilizando. Por ejemplo, otra vez, well, maybe you will get probation in this case, but probation, it is up to the court. Entonces, quizás se le otorgue, quizás le vayan a ofrecer condena condicional, que es probation en inglés, pero la condena condicional va a depender del juez. ¿Te das cuenta? Ya ese me anclaje. Y de ahí en adelante, ya nada más tengo que utilizar la palabra condena condicional. Factual basis. Factual basis va a ser fundamento. Es una sola palabra. No son dos. Bueno, en español. Es una palabra. Reconozco that there is, and here's the other homework that you will have for this week. One will be to break the adverbs, anything that ends on "ly", and say manera de lo que sea. And the second one is that there is, quiero que utilicen la palabra existe. Existe lo que sea. Por ejemplo, there is one person. Existe una persona. There is a place. Existe un lugar. I acknowledge there is. Reconozco que existe fundamento para esta admisión. Admisión ya se entiende que es admisión de culpabilidad. O, como no hay nada negativo aquí, entonces esto sí va a ser o. Si esta admisión es resultado de una negociación de declaración, a plea bargain, una negociación, bargain, negociación de declaración, a plea bargain, una negociación de declaración, waive, les voy a pedir que siempre lo interpreten como renunciar. Y quiero que vean claramente cómo está escrito. W-A-I-V-E. Waive. Yo renuncio a que se establezca fundamento de la acusación. Lo voy a leer todo. Renuncio a que se establezca el fundamento de la acusación para la acusación. Las dos también. En este momento no me encuentro bajo el efecto de ningún estupefaciente, drugs, estupefaciente. ¿Pueden decir drogas? Claro que pueden decir drogas. Pero estupefaciente es un poco más preciso. Lo vamos a hablar un poco más adelante. Intoxicantes. Y como aquí, I'm not under, este or va a ser ni, otra vez. En este momento no me encuentro bajo el efecto de ningún estupefaciente, intoxicante, ni fármaco o medicamento, las dos funcionan bien, lo cual o la cual puede interferir con mi habilidad para entender las notificaciones de advisements, and it is, remember, there is small caps. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver la pequeña sutileza de esto, de cómo se podría hacer. Las notificaciones que se me han dado en este documento, in this form, en este documento. Form es un documento. Quiero que piensen lo siguiente, cuando escuchen la palabra forma, va a ser porque tiene forma de cuadrado, de círculo, ovalado, la forma que ustedes quieran. Pero cuando se trata de la palabra form, es un documento. Y hay veces que ni siquiera tengo que decir la palabra. In the guilty form, puede ser en el documento de admisión de culpabilidad.
pero form comúnmente se está refiriendo a un documento. Formulario, no, porque no estoy llenando diferentes cuadritos, ni mucho menos. Solamente voy a colocar mi firma, entonces es un documento. Si le quieren llamar formulario está bien, pero les recomiendo que mejor utilicen la palabra documento. Entiendo que si no soy ciudadano de los Estados Unidos, esta admisión de culpabilidad, podría provocar la deportación, y en este caso, como está hablando de yo, tendría que decir mí, podría provocar mi deportación, exclusión de admisión de los Estados Unidos o rechazo de mi naturalización u otras consecuencias migratorias. Migratorias, no inmigratorias, sino migratorias. Por ejemplo, the Immigration Department in Mexico es el Departamento de Migración. If you are currently serving, si usted actualmente se encuentra en funciones, y digo esto porque yo sé que la gente del ejército se encuentra en funciones en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o if you're a veteran, si usted es un excombatiente. Veteran es un excombatiente, no es un veterano. Un veterano es como, en inglés se podría llamar, por ejemplo, si dijeras, esta persona es muy veterana, he is very well experimented en algo. O a veces que se le puede llamar an old salt. Pero en este caso, veteran, excombatiente. Veterans Day, el día de los excombatientes. O si usted es un excombatiente de estos servicios, podría tener entitled. Do you remember that we're talking about rights? Podría tener el derecho a recibir tratamiento de salud mental o tratamiento de salud psicológica, tratamiento, aquí tengo que irme hasta esta palabra, para el trastorno, disorder, please write it down if you've never interpreted this way. A disorder es un trastorno. Tratamiento para el trastorno del consumo de sustancias, abuso de sustancias no, consumo o consumo excesivo de sustancias sí, u otros servicios. Esta parte de aquí no la dijimos dentro de la grabación y esta fue la última parte. Esto no, porque esto es muy específico del estado de Colorado, por esa razón no la puse ahí. La última. Reconozco, no hace falta que diga yo reconozco, porque nadie más, si yo digo reconozco solamente puedo ser yo. Reconozco que he leído y entendido la notificación de mis garantías en la sección 2 anteriormente y entiendo que con mi admisión de culpabilidad a esta acusación renuncio y para siempre, no, renuncio y cedo, iba a decir para siempre, no dice para nada de eso, renuncio y cedo todas las garantías explicadas, set forth, explicadas en la sección 2 anteriormente. También reconozco que he leído y entendido las declaraciones en las secciones 1 y 3 anteriores, y estas declaraciones son verdaderas y correctas, o podríamos decir, y son fieles y correctas. Tengo que decir fieles en plural y correctas porque estamos hablando de las secciones 1 y 3. Y después, firme aquí. Muy bien. Tenemos todavía un par de minutos. ¿Alguna pregunta? No, Jorge, no tengo ahorita ninguna pregunta. Tengo que... no, ahorita no tengo preguntas. Gracias. Yo sé que fue un caudal, a wealth, fue un caudal de información. Gracias por haber participado en la clase del día de hoy. Estuvo muy divertido y fue mucha información. Gracias, Hasta luego. Jorge. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.